Aló. Buenos días. Antes de, antes de comenzar, ¿me están escuchando? Sí. Es con esa gripa yo no oigo nada. Estoy, estoy sordo. Hermanas, hermanas con A, hermanas, me han dicho que les diga, me regañaron a mí y yo no voy para el campamento. Que las que están pensando ir, las que han dispuesto su corazón para ir, lo que sea, hermanas, que se inscriban ya. Bueno, que se inscriban ya. Igual ahí hay un plazo hasta el 20 de octubre para pagar, pero las que piensan ir que se inscriban ya, porque las colchonetas se están acabando. Entonces, como dice aquel comercial, que después no digan que no le avisaron. Entonces, para que se inscriban rápido, lo más pronto posible y aseguren su colchón. Así sea en el piso, pero colchón es colchón, ¿no? Dicho eso, eh, añado que me disculparán la carraspera y las pausas, ando como agripado. Y entonces vamos a retomar nuestro estudio en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 10. Primera carta a los Corintios, capítulo 10. Podemos leer desde el 1. Dice así, primero los Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Vamos a dejar allí que el Señor añada bendición por medio de su palabra. Le voy a invitar a orar. Señor y Dios, agradecidos estamos contigo por Cristo Jesús, nuestro Señor, eh, en quien nos has dado perdón, salvación, por quien has traído a los hombres justificación delante de ti, eh, para no ser condenados por las demandas de una ley que no podíamos cumplir. Gracias damos porque podemos celebrar su vida, aunque estuvo muerto, pero vive y ahora vive por los siglos de los siglos.
Gracias porque en Él nuestro corazón puede tener esperanza. Gracias, Padre, porque podemos hallar en Él paz, consuelo, gozo. Y porque es a través de Él por quien te has manifestado con mayor claridad a los hombres, para que puedan retornar a ti, para que podamos vivir para la gloria de tu nombre. Gracias por esta tu palabra, Señor, eh, que nos enseña, que nos instruye. Gracias porque tus palabras son fieles y verdaderas, porque tus testimonios son verdad. Permítenos entonces acercarnos a ellos con sencillez, con disposición de corazón, para que según es tu propósito con ella, estés actuando en cada vida, produciendo la transformación que solo tú puedes hacer por medio de tu espíritu. Rogamos dirección, ayuda en este momento, Padre, para que tomes tu control de todas las cosas y seas tú glorificado. Por Cristo rogamos esto, dándote las gracias. Amén. Poco ortodoxo, pero nos dar una mentica, así que ahí perdonarán. Muy bien, hemos estado hablando, nos hemos ocupado los últimos días, versículos 6 en adelante, de cómo el apóstol viene cerrando el discurso que comenzó en capítulo 8, cuando le hacen algún tipo de pregunta o ponen el tema sobre la mesa de qué pasa con los sacrificados a los ídolos y las actitudes en las que la iglesia estaba cayendo. Pablo menciona algunas cosas enfocando el asunto de la libertad cristiana. Luego usa su propio ejemplo en el capítulo 9, cómo ha vivido él en medio de los corintios, haciendo uso de la libertad que tenía en Cristo, pero no reclamando lo que legítimamente podría, sino más bien dando lugar por consideración a los hermanos para que ellos pudieran crecer y adelantar en su fe. Terminó el capítulo 9 haciendo esta ilustración de la carrera, usando su propio ejemplo, y luego en el capítulo 10 comenzó usando el ejemplo de los primeros padres, de aquellos que salieron de Egipto, de aquellos que disfrutaron la liberación de Dios con mano poderosa, que anduvieron por el desierto, pero de los que dice Pablo ahí en el versículo 5, de ellos no se agradó Dios. De la generación de adultos que salió de Egipto, dice que de ellos no se agradó Dios. Y encontramos una lista de cosas, de ejemplos eh, que demostraron el por qué Dios no se agradó de ellos, que son la razón por la cual quedaron descalificados. Capítulo 9, versículo 27, que es la preocupación de Pablo, que los corintios no sean descalificados, así como otros en el pasado han sido descalificados, así como es la preocupación de Pablo no ser descalificado. Y estuvimos mirando algunos de esos ejemplos, pero que el resumen de esos ejemplos o la palabra o el concepto, la idea que Pablo está queriendo comunicar detrás de todo eso es la idolatría. Y vimos entonces un poco acerca de cómo tentar al Señor, cómo fornicar, cómo murmurar. Son formas de idolatría, porque en últimas no hacen sino expresar el valor supremo que hay en el corazón. Recuerden que el pecado, el acto de pecado, más allá del acto mismo, es el reflejo de un asunto que hay en el corazón, de una actitud que hay en el corazón. Entonces el acto de pecado externo es solo un fruto de actitudes que hay en el corazón. Y Pablo dice aquí que el resumen de todo eso es idolatría, porque no es Dios en quien están puestos sus ojos, no es el evangelio en quien están puestos sus ojos, sino que está mirando sus propios deseos, anhelos, qué sé yo. Y llegamos entonces al versículo 11, donde dice: estas cosas les acontecieron como ejemplo. Y es donde vamos a retomar hoy. Pablo entonces dice: aprendamos, miremosles y aprendamos a no hacer lo mismo.
Tomemos el ejemplo de los que ya han corrido y hagamos las cosas mejor. Ahora, dice que ese ejemplo para nosotros, los que hemos alcanzado en los fines de los siglos, como decía Pablo al final, yo mientras lucho, corro, peleo, tengo cuidado, no sea que yo sea descalificado también. Porque ya de los padres, ¿qué? Ellos tuvieron su oportunidad. O sea, ya con ellos no se pueden devolver las cosas. Entonces, los que en el presente nos encontramos en la carrera, necesitamos tomar ejemplo de nuestros antecesores. Dios nos está enseñando a vivir para su gloria. Dios ha provisto todo lo necesario para vivir para su gloria. Aún tenemos oportunidad. Aún tenemos oportunidad de corregir el camino si es que se ha desviado. Pero la meta es que podamos seguir en esta carrera conforme al propósito de Dios. Dice entonces en el versículo 12, así que, es decir, por cuanto hay un ejemplo del que debemos aprender, de todos los ejemplos se aprende, solo que de ejemplo malo uno que aprende a no hacerlo. ¿Sí me explico? Pero todo ejemplo sirve, sea bueno o sea malo, pero no todo ejemplo se imita, es una cosa diferente. Entonces Pablo dice, teniendo este ejemplo, primero el de su propia vida, está implícito, pero particularmente el de estos primeros padres, él dice, así que, como ustedes son los que están corriendo y tienen de primera mano el ejemplo de otros, entonces cuiden de no caerse. El que piensa estar firme, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. Y nosotros mencionábamos un par de ocasiones atrás que Pablo está estableciendo que el peligro de ser descalificado es real. El peligro de ser descalificado es real. No estamos hablando de perder la salvación, pero el peligro de ser descalificado en la carrera es real. A veces los creyentes asumimos esta actitud bastante displicente, bastante, porque como ya soy cristiano, entonces como todo va a terminar bien al final del día y no pasa nada. Pero eso no es lo que Pablo está diciendo aquí. De otra manera, Pablo, ¿por qué estaría preocupado por ser descalificado? Pero Pablo dice, yo de esta manera corro, yo de esta manera peleo, yo de esta manera transito la carrera que el Señor puso delante nuestro. Yo creo que necesitamos un sentido de advertencia, hermano. Yo creo que necesitamos reconocer que eso es real. Necesitamos tomar en serio las amonestaciones de Dios. Pero vamos a seguir. De pronto retomamos la idea ahora un poco eh, más adelante. El tema es que Pablo está enfatizando que el haber venido a Cristo y el tener la confianza que tenemos en Cristo no debe llevarnos a un estilo de vida irresponsable. No debe llevarnos a un estilo de vida en el cual, bueno, como ya yo estoy en Cristo, entonces ya yo veré qué hago, ¿no? Y yo resuelvo. Pablo dice, no, tengan cuidado, miren el ejemplo de los otros, tenían la esperanza de la tierra, estaban siendo guiados por Dios hacia la tierra, pero no entraron a la tierra, perecieron en el desierto. No recibieron aquello que era para ellos, que Dios les había prometido, y lo recibieron los que venían después. El llamado del evangelio, hermanos, no es, y espero que me entiendan bien, el llamado del evangelio no es a cambiar de sitio, es a cambiar de vida. Es decir, antes me iba para el infierno, ahora ya no. De eso no se trata el evangelio, aunque es una bendición que viene con el evangelio, no me malentiendan. Parte del bien del evangelio es que ya no vamos a condenación y tenemos la esperanza del cielo. Pero el llamado del evangelio no es ese. El llamado del evangelio es a la transformación de la vida. Es cuando usted cambia de estado, no de lugar. Es cuando yo era, pero ahora soy. De manera que no solo es el destino o el lugar lo que cambia, sino que cambia todo lo que hay dentro de nosotros.
o debería cambiar todo lo que hay dentro de nosotros. De hecho, ¿qué es lo que dice la Gran Comisión? Hagan discípulos, no convertidos. Pero el convertido sería uno que solo cambió de estado. Pero ¿cómo ilustra la gloria de Dios uno que aparentemente cambió de estado, pero que su vida nunca progresa, pero que no aprende a amar a Cristo, pero que no aprende a vivir en fidelidad con Él, que no avanza en el conocimiento de Dios, que no crece en la gracia y el conocimiento de Cristo Jesús, como dice Pedro, capítulo 3? El llamado del Evangelio es completo. Claro, hay que tomar una decisión en un momento donde ya lo pasado es pasado, como se decía ahorita en la cena. El que está en Cristo ahora es una nueva criatura y ya lo pasado no es. Pero esa nueva criatura tiene un camino para recorrer, tiene una carrera que continuar. Así que no puede ser que porque, bueno, ya yo soy convertido, yo veo qué hago con esta carrera. No, el llamado del Evangelio también nos enseña a correr esta carrera. El llamado del Evangelio nos entrena para que corramos conforme a la voluntad de Dios. De hecho, una de las razones muy comunes hoy en nuestros tiempos por las que la gente, las personas no quieren abrazar al Evangelio, no es porque crean que el Evangelio es mentira, sino porque ven cómo los creyentes corren y no les llama la atención. Ven cómo los creyentes viven en su vida cristiana y ellos dicen, para ser así, yo mejor me quedo como estoy. Pero esos creyentes se jactan de que ya yo pertenezco a Cristo, pero la vida no refleja a Cristo. Pablo dice, necesitamos tener cuidado. El que piensa estar firme, tenga cuidado, no sea que se caiga. Pero ¿a qué está uniendo Pablo esto? Por ejemplo, en Gálatas 5:13, a manera de ilustración, Pablo dice que nosotros fuimos llamados a libertad, solamente que no usemos la libertad como ocasión para la carne, en Gálatas 5:13. Y yo creo que en este punto Pablo ya está finalizando esta sección del discurso, porque miren lo que dice Pablo. Pablo no dice, ¿dónde estoy? Pablo no dice, así que los que pensaron estar firmes se cayeron, hablando del ejemplo de los pasados. Pablo no dice eso. ¿A quiénes les está dirigiendo estas palabras directamente? A los corintios. Está diciendo, así que ustedes que piensan que están firmes, ustedes que se creen muy firmes, muy fuertes, tengan cuidado, no sea que se caigan. Sí, porque eso es lo que estamos leyendo desde el capítulo 8. Que por tema de la comida, no, yo soy fuerte, yo puedo comer lo que sea, y menosprecian a los hermanos y dañan a los hermanos y son ocasión de tropiezo a los hermanos. Que en vez de ser un estímulo para los otros, están haciendo que se pierda, como dice Pablo en capítulo 8. Entonces, como Pablo resumiendo esta parte, porque de hecho va a retomar el asunto de los ídolos más adelante, pero Pablo les está diciendo, así que el que piensa estar firme, cuídese que no caiga. Ustedes que se creen muy firmes, que se creen muy fuertes, ¿de verdad lo son? Pablo dice, yo en lugar de ustedes tendría y tengo cuidado. Eso fue lo que dijo al final del capítulo 9. Yo en lugar de ustedes tengo mucho cuidado. Y lamentablemente la experiencia, la vida misma confirma las palabras de la Escritura. No digo lamentablemente porque sea malo que la vida confirme la Escritura, no. Lo estoy diciendo porque en este caso en particular, lo que la experiencia confirma es que en el tiempo los que nos hemos creído muy chachos, muy fuertes espiritualmente, usualmente son los que más rápido caen o los que más feo caen. Aquellos que han estado jactándose en su vida, no, hermano, yo sé que yo nunca haría eso. Como dice el dicho, no, el pez muere por la boca. Lamentablemente la experiencia confirma que aquellos que se han jactado de lo grandes, de lo fuertes que son en Cristo, suponiendo que eso existiera, ¿no? Son los que han tenido caídas
bastante lamentables, bastante dolorosas, bastante tristes. Ahora no estoy diciendo que todas las caídas sean así, simplemente que según lo que Pablo dice acerca de este peligro, no solo está escrito, no solo es la preocupación de los hombres de Dios en la escritura, sino que es una realidad que hasta el día de hoy tristemente se ve. Entonces, ¿cómo o por qué tener una actitud confiada? ¿Por qué creer? Bueno, hermano, eso a mí no me va a pasar. Y ojalá que no nos pase, hermano, de verdad. Así sea por descarte, que no nos pase. Pero eso, de eso no es de lo que está hablando Pablo. Ahora, quiero aprovechar esta expresión porque hay una idea muy común dentro del cristianismo que nos está haciendo bastante daño, que aunque quizá no es el tema de Pablo, creo que es adecuado hacer una confrontación aquí en ese sentido. Cuando Pablo dice que el que piensa estar firme, mire que no caiga, ¿ustedes creen que Pablo está normalizando la caída? ¿Ustedes creen que para Pablo es normal que la gente caiga? Ayúdenme. No, que conste que ustedes lo dijeron, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque parece que como que va creciendo en medio del cristianismo esta idea de que las caídas son parte del diseño de Dios para crecer. De que no, el problema no es caerse, hay que levantarse. Como si la caída fuera como, oh, no, eso no importa tanto. El asunto es que usted se levante. De hecho, hace poco escuchaba a alguien hablar de este texto eh, en Proverbios: 7 veces cae el justo y 7 veces se levanta. Y lo que enseña el texto es que la vida de los justos se trata de caerse y levantarse, caerse y levantarse, caerse y levantarse. Eso no es lo que yo estoy escuchando aquí de Pablo. De hecho, eso no compagina con ningún otro lugar de la Biblia. Pero aquí estamos leyendo que Pablo está supremamente preocupado porque haya lugar para la caída. Pablo no la está normalizando, ni Pablo está diciendo, no, bueno, así pasa con todos los creyentes y vamos y venimos y así nos la pasamos en la vida cristiana. Eso no es lo que Pablo está diciendo. Eso no es lo que las escrituras enseñan. A que los creyentes caen o podrían caer, pues sí, nadie está diciendo que no. Pero eso debe ser una rareza. Eso debería ser la excepción de la regla. De hecho, el apóstol Juan también lo dice. Hijitos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si, ¿y cuál es la idea de esa expresión? Mejor dicho, y si en dado caso alguien pecó, bueno, abogado tenemos. Pero los creyentes parece que tenemos tarjeta puntos con el abogado, ¿no? Porque lo usamos todos los días, a toda hora, 24/7, porque no, para eso está el abogado, ¿no? Para usar. Hermano, eso no es lo que Juan dice. Si alguno peca, listo, tenga confianza de que hay cómo volver a la comunión del Padre. Pero el hecho de que tengamos un abogado no es para que nos andemos tirando al piso cada ratico, porque tenemos un abogado que nos arregla luego el asunto. Esa no es la meta de las escrituras. Ahora, ¿cómo? Bueno, y el hecho de que, perdón, añado esto, y el hecho de que cuando uno ha caído, el Señor pueda usar eso en su misericordia y en su gracia para enseñarnos, bueno, es porque tenemos un Dios maravilloso. Pero Él no ha diseñado que así sea como aprendamos. A punta de metidas de pata, a punta de malas decisiones. Así no es como Dios ha decidido que aprendamos.
Pero en su misericordia, en su bondad, cuando hemos caído y nos hemos arrepentido y vamos con confianza a Él, bueno, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos y levantarnos y restaurarnos. Qué bendición un Dios así, ¿cierto? ¿Cierto? Les cuento, para mí es una bendición tener un Dios así. Pero como también decía un predicador, hay que tener cuidado con abusar de la misericordia de Dios. Ahora, ¿por qué traje esto a colación y por qué he querido ser tan enfático en esto? Versículo 13. Vamos al versículo 13. En el versículo 13, palabras más, palabras menos, ¿qué está diciendo Pablo? No hay excusa para caer. Eso es lo que está diciendo Pablo. No hay excusa para caer. No hay una caída que sea justificable. Hermano, y yo se lo estoy diciendo con susto también, ¿no? No crean que es que... Pero eso es lo que dice ahí. El hecho de que la tijera a mí me corte también no va a cambiar la realidad de lo que aquí dice. Pablo está diciendo, no hay excusa para caer. Pero este versículo está presentado como un ánimo, eh, aunque, aunque bastante fuerte. Pablo está presentando esto como un ánimo, porque Pablo está diciendo, mira, aunque las presiones, la cotidianidad, la oferta del pecado es real, aunque el peligro de caer es real, Pablo dice, tenemos un Dios fiel. Tenemos un Dios fiel. Y ese Dios debe ser el objeto de nuestra confianza para vencer. ¿Por qué? Porque este Dios está obrando para que los suyos puedan permanecer firmes. Este Dios está proveyendo y haciendo todo lo que Él quiere y puede para que los suyos no caigan, no sean descalificados. ¿No nos anima eso? Ojalá que sí. ¿No nos consuela eso? Que a pesar de lo que yo soy, hay un Dios que está haciendo todo para que yo no caiga. Y eso pone en perspectiva, o debería poner en perspectiva, y si hay alguno aquí lo invito a que lo haga, esta idea de que el Dios que adoran los cristianos es alguna suerte de tirano, que no hace sino exigir y demandar y cosas que nunca nadie puede llenar, y entonces la gente tiene que andar ahí detrás de él porque él nos tiene oprimidos con tantas cosas que no podemos cumplir. Esa no es la imagen que tenemos aquí. La imagen que tenemos aquí es la de un Dios que no quiere que nos desviemos de todo el bien que Él quiere otorgar. Y que sabiendo que nosotros somos tercos y débiles, Él hace provisión para que no nos desviemos. Y al final disfrutemos de todo lo que Él quiere que disfrutemos. Sí, pone responsabilidades en nosotros. Sí, hay cierta demanda, por así decirlo, de parte suya. Pero es una demanda para la que Él ha hecho provisión. Él ha puesto un modelo que es Cristo. Pero Él ha provisto todo para que podamos seguir ese modelo. ¿Ustedes se imaginan que el Señor nos pidiera ser como Cristo y no nos diera el Espíritu Santo? ¿Y no nos diera su palabra? ¿Y no nos hubiera unido a un cuerpo? Estuviéramos desahuciados. O sea, no hubiese forma posible, como en los días de la ley, de satisfacer las demandas de Dios. Pero ahora tenemos todo lo contrario. Lo único, por así decirlo, en este contexto, que Dios está esperando es que esta meta que Él ha puesto para nosotros cautive nuestros corazones como para animarnos a correr. ¿Me hago entender? O sea, si usted no quiere llegar, no importa todo lo que le pongan para ir.
Pero cuando usted es atraído por el valor de esta meta, usted encuentra sentido y valor en todo lo que tiene para llegar a esa meta. ¿Me hago entender mejor o no? Entonces el problema es si usted y yo queremos llegar o cómo queremos llegar. Ahora, detallemos brevemente el versículo 13 porque hay 4 cosas aquí que Pablo nos dice acerca de cómo Dios está actuando en favor de los creyentes para que no sean descalificados. Mm, pero antes de decir eso, aquí la palabra usa, aquí la Biblia dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea humana. De pronto algunos tienen otra traducción, otra versión de la Biblia y encuentran ahí la palabra prueba. Hay algunas traducciones que dicen, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana. Y quisiera hacer una claridad con eso, por si alguno tiene alguna de esa otra versión por ahí. No que sea malo. De hecho, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la palabra tentación y la palabra prueba en estos sentidos vienen de una misma palabra en el griego. Es una misma palabra que significa como poner a prueba, pero puede ser en el buen sentido, como puede ser en el mal sentido. En español, para que la cosa quede más clara, se han usado estas 2 palabras. Se usa por un lado tentación y por el otro lado se usa la palabra prueba. De hecho, por ejemplo, si ustedes leen Santiago, Santiago dice que tengamos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. La palabra ahí es esta misma palabra que está aquí. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿O cómo sabemos a dónde está apuntando el autor? Pues por el contexto, por lo que está diciendo alrededor de donde está usando la palabra. Entonces, aunque sea válido que en algunas traducciones aparezca, no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, aunque sea válido colocar esa palabra, yo creo que es una imprecisión. La palabra más adecuada para colocar en el español debe ser tentación. ¿Por qué? Porque el contexto nos está hablando es de aquello a través de lo cual terminamos siendo descalificados. O sea, algo que nos está incitando al mal, algo que nos está sacando de correr como debemos correr. No es una prueba en el sentido positivo que la Escritura lo usa de los instrumentos de los cuales Dios se sirve para que nuestra fe crezca. Dios nunca va a usar el pecado para que nuestra fe crezca activamente. Repito, que si hemos pecado, el Señor en su misericordia nos enseñe, sí. Pero Dios no pone, dice Santiago, Dios no pone invitaciones al mal. Dios no anima a la gente para que peque. Entonces, como la mayoría tenemos en las versiones más comunes que usamos, es más apropiado leer, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Es decir, no nos ha sobrevenido ninguna invitación al mal que no sea humana, pero fiel es Dios. Entonces, ahora sí el versículo. Claro, claro lo que dije, ¿no? Mayor información a la salida. Bueno, dice el texto aquí, versículo 13, 4 cosas que Pablo está mostrando de cómo Dios obra en favor de los santos para que no sean descalificados. ¿Cuál es la primera? Aunque no aparece de primera, pero es lo que le da sentido a todo lo demás. La primera cosa que Dios usa es mostrar su fidelidad. ¿Cómo Dios actúa para ayudarnos a vencer y permanecer firmes? Él muestra su fidelidad. Ahora, ¿por qué está de primera? Porque si usted no conoce y no entiende la fidelidad de Dios, las demás cosas no van a tener sentido y ya vamos a ver por qué. Pero el centro es la fidelidad de Dios. Hubiese querido de pronto extenderme hablando un poco del tema de la fidelidad de Dios porque creo que es un atributo de Dios mal interpretado muchas veces porque creemos que la fidelidad de Dios está relacionado con terceras cosas, ¿no? Si hoy tuve para la comida, Dios es fiel. Pero si no tuve para la comida, no decimos que Dios fue fiel. ¿Me hago entender?
Pero eso, así no funciona la fidelidad de Dios. En resumen, la fidelidad de Dios tiene que ver con su propio carácter, tiene que ver con que Dios actúa conforme a lo que Él es y a lo que Él piensa. Para nosotros eso es raro, porque nosotros usualmente trabajamos 2 de 3. O sea, si se trata de lo que pensamos, de lo que queremos y de lo que hacemos, usualmente trabajamos 2 de 3. A veces no queremos, no quiero ir a trabajar, pero toca. Entonces voy y trabajo. Sí, sí me hago entender. Así funcionamos nosotros. Pero con Dios no es así. Con Dios todo lo que Él piensa, los deseos de su corazón, por llamarlos de alguna manera, y sus actos son uno. A eso se refiere que Él es fiel. De manera que en todo lo que Él hace, Él expresa todo lo que Él es. Nosotros no expresamos todo lo que somos en lo que hacemos. Porque a veces, aunque hagamos cosas buenas, podemos tener intenciones que no son buenas. Pero con Dios no funciona así. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque las cosas que vienen adelante o las cosas que vamos a terminar diciendo, entonces, tienen sentido a la luz de un Dios que hace todo conforme a lo que quiere, en el que no hay doblez alguno. La fidelidad de Dios. Pero una lección que quisiera extraer rápidamente es que, hermanos, usualmente cuando nosotros estamos frente a la tentación, a nosotros nos cega la circunstancia. Nuestros ojos parecen no poder salir de lo que nos está pasando. Y en todo, o sea, y todo lo que está saturando nuestro ser es lo que está ocurriendo. Entonces al final decimos, hermano, y entonces usted sabe que yo soy débil y trin. Pero ¿qué está diciendo Pablo? Que cuando estemos frente a la tentación, ¿dónde debo poner mis ojos? No. En la fidelidad de Dios. Tengo que ver que en esto que está pasando, en esta acechanza del mal que está viniendo a mi vida, yo tengo un Dios fiel que no quiere que yo caiga. ¿Sí? Pero es que lo que está pasando es tan atractivo que yo me olvido que tengo un Dios fiel. Y luego la excusa es que yo soy débil, es que el Señor sabe, es que siempre he sido así. Sí, sí hago entender lo que quiero comunicar. ¿Cuán distinto sería que cuando la acechanza del enemigo llegue, lo primero que usted y yo hagamos sea recordar que tenemos un Dios fiel, que no quiere que yo caiga? Eso pone en perspectiva todo lo que nos está sucediendo. Y si no me creen, pregúntenle a José, pero no vamos a hablar de José ahorita, bueno, pero ustedes pueden revisar a José, la vida de José más adelante. ¿Cómo es la segunda cosa en la que Dios actúa para que sus hijos venzan? Dice la primera parte del versículo que Dios está limitando la tentación en el contexto de nuestra existencia. Dice, no ha venido una tentación que no sea humana. A nosotros no nos está tocando soportar las cosas que los extraterrestres soportan en sus tentaciones, ¿no? Eso es un chiste por si acaso. Veo muchos mirándome serio. No hay extraterrestres. Los extraterrestres no son tentados por nada. Bueno, porque no hay. Toda experiencia que nosotros estamos teniendo aquí en la lucha con el pecado, hermanos, es igual para todos. Es igual. Que de pronto a mí no me afecten las mismas cosas que afectan a otros. Eso es distinto. Pero toda experiencia con el pecado que el hombre tiene en este mundo, hermanos, no está más allá de la humanidad. Dios ha querido limitarla al entorno de nuestra existencia. Como dice la versión de las Américas, dice, no os ha venido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Necesitamos evaluar estas cosas, hermanos, a la luz del lente divino. Porque usualmente la manera en como nosotros vemos las tentaciones que me llegan a mí es como, oh hermano, pero es que la mía fue tremenda tentación. Por eso fue que caí.
No, hermano, su tentación seguramente otro en el mundo la ha experimentado y probablemente haya vencido. Nosotros queremos hacer ver que lo que nos pasa a nosotros definitivamente superó los límites de nuestra humanidad y por eso caímos. Pablo está diciendo una manera en la que Dios actúa es que todo lo que sucede está en el entorno de nuestra existencia. Otra vez, no hay excusa para ceder. De hecho, Santiago dice que Elías era un hombre como igualito a nosotros. Sin embargo, el hombre oró y no llovió por un poco de tiempo. Pero dice, oh, pero es que Elías es Elías. Bueno, Pablo está diciendo, no, Elías era como nosotros. Bueno, Santiago dice, Elías era como nosotros. Y en el versículo 11, Pablo está diciendo, mira, estas cosas sucedieron como ejemplo para ¿quiénes? Para nosotros. Porque estamos en la misma condición que ellos. Así que si algunos vencen, entonces nosotros también podemos. ¿Cómo? Ya llegamos ahí. Lo siguiente que el texto dice es que Dios obra manteniendo a raya las tentaciones dentro del límite de nuestra propia resistencia. Ya no solo estamos hablando de que las tentaciones son una experiencia común a todo ser humano, sino que estamos diciendo de que Dios, conociendo a cada uno, también limita la tentación a lo que cada uno, según la misericordia de Dios, Él sabe que podemos resistir. Como dije, no todas las tentaciones para todos son iguales. Algunos de pronto se sienten más propensos a unas cosas que otros. Pero si la tentación llega, no crea que a Dios se le escapó una tentación que usted no podía resistir. Dios las limita, aunque la expresión pudiera ser también una explicación de que la tentación es común a los hombres. Yo creo que hay un elemento adicional aquí cuando Él dice, más de lo que podéis resistir. Él conoce lo que hay en el corazón. Otra vez, eso debería darnos ánimo, hermano. En vez de andar sacando excusas y andar con el berrinche, esto debería darnos ánimo de que aun cuando viene la tentación, tengo un Dios fiel, que Dios está cuidando de que lo que pasa con mi vida no me destruya. Pero si me destruye, fue una decisión mía, no un descuido de Dios, porque Él es fiel. Eso quiere decir que si Él ha limitado las tentaciones a la esfera de lo humano, así va a ser. Que si Él ha limitado las tentaciones a la esfera de lo que cada uno puede resistir, así va a ser. Porque si Dios no es fiel, entonces usted podría decir, no, Dios, pero es que te pasaste y me mandaste una con la que yo no podía. No, pero es que Él es fiel. Entonces él nunca obra ni con doblez, ni con deshonestidad, ni con nada por el estilo. No importa si yo creo, si yo puedo o no puedo, porque ya veremos al final. No se trata de nuestra capacidad. Se trata del Dios que está en control y de lo que Él está haciendo en favor de los suyos. Y la última cosa que dice el texto es que el Señor provee también una salida, como acto final, por así decirlo, de misericordia y bondad. En medio de la obra que Él hace, Él manda una salida. Entonces, en última, Dios sabe que podemos o sabe que no podemos. Él sabe que no podemos. Hermano, sí, Él sabe que no podemos. Por eso es que Él tiene que estar ahí. Por eso es que Él limita las cosas, por eso es que Él restringe las cosas y por eso es que Él pone una salida. Lo que Dios sí sabe que yo puedo hacer es que es tomarla. Ahora, otra vez, esto quiere decir que nosotros somos los chachos de la batea, como decimos en mi tierra, y entonces ya podemos con todo. Eso no es lo que está diciendo. Porque no salga algún aventurado a salir por allá a meterse en yo no sé dónde, porque hermano, yo puedo con cualquier tentación y vamos a hacerle. No, no, no.
No, no es eso de lo que estamos hablando. Lo que estamos diciendo es que todos aquellos que tienen temor de ser descalificados, ¿a dónde van a acudir? Al Dios fiel que les guarda. ¿Y qué van a hacer cuando la tentación llegue? Van a poner sus ojos en el Dios fiel que sabe que estamos en una situación de la que yo puedo salir si confío en Él, de la que puedo salir si estoy con mis ojos atentos mirando qué, la salida que Él me está proveyendo. No es porque nosotros tengamos la fuerza en nosotros mismos para vencer el pecado, como en algunos lugares se predica. No. Necesitamos el poder del Espíritu en nosotros, necesitamos descansar en este Dios fiel, necesitamos tomar la salida que Él provee. Así es como nosotros resistimos. No haciéndonos los bravos y hermano, no, yo era, qué sé yo, qué ejemplo digo. Eh, no, hermano, yo no podía ver una botella de licor porque, mejor dicho, pero hermano, yo puedo con todo, así que voy a meterme a todos los bares a predicar el evangelio. Sálgase de ahí, manito, porque de pronto el resultado no va a ser el que usted cree. Esto no quiere decir que seamos atrevidos, hermanos, con el pecado. De hecho, ¿qué es lo que dice el versículo siguiente? Por tanto, amados míos, huid, huid de la idolatría. Pero si nosotros no estamos mirando al Dios fiel que tenemos, no vamos a huir. Si nosotros nos quedamos en mirando las circunstancias, nosotros no vamos a huir. Si usted no está buscando una salida, pues no va a salir. Pregúntenle a José. José es un muy buen ejemplo de cuando parece que no hay salida, igual hay una salida. Hermanos, que anime esto a nuestros corazones. Eh, que nos ejercitemos en reconocer la fidelidad del Dios que tenemos. En saber que aunque viene la tentación, hermano, hay un Dios que está obrando para que los suyos venzan, para que los suyos permanezcan firmes. De hecho, Pablo mismo luego se lo dice a Timoteo. Se lo dice a los Corintios también en su segunda carta, si mal no estoy. Pablo dice, no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tanto que al final Pablo dice en Timoteo, he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe. ¿Pero acaso Pablo se está jactando de que era mejor que cualquier otro creyente? ¿Cuál es el testimonio de la vida de Pablo? Filipenses capítulo 3. No lo he alcanzado ya, ni soy perfecto ya, sino que mi meta todos los días es estar aferrado a aquello para lo que Cristo me ha llamado. Eso es lo que le dice aquí a los corintios. Huyan de la idolatría, pero por bravos, por la fortaleza que ellos creen tener. No, porque de hecho estaban haciendo todo lo contrario y en su momento lo miraremos. Lo dice el final del capítulo 10. Es porque necesitamos poner los ojos en el Dios fiel que tenemos. Es porque necesitamos resolver con nuestra vida, vivir conforme al Evangelio. Es porque necesitamos, no como estos padres, sino todo lo contrario, tomar lección de lo que Dios nos ha dejado en su palabra y someter nuestros corazones a Él. Ninguno, hermanos, ninguno está exento de la tragedia del pecado. Ninguno. Y lo digo asustado. Ninguno. Necesitamos corazones sencillos que dependen cada día
del Dios que nos ha salvado. Padre, gracias te damos por esta tu palabra, porque ella anima nuestro corazón, porque nos instruye, nos redarguye, nos corrige, nos amonesta. Gracias, Padre, por el consuelo y la confianza que traes a nuestros corazones, la esperanza que de ella podemos recibir al saber que hemos sido unidos al Cristo que combatió hasta la sangre luchando en contra del pecado y que venció. Gracias por eso. Nosotros no estamos en capacidad de vencer el pecado. Pero por este que murió y resucitó, nosotros tenemos esperanza de poder vivir libres del poder del pecado. Y por eso rogamos también por aquellos que aún viven en tinieblas, en oscuridad, para que no se permitan seguir cegados por el engaño de Satanás, sino que al considerar a Cristo, la victoria de Cristo, al Dios fiel que nos llama y que ha hecho todo para que los hombres vivan en plena libertad, renuncien, Señor, a su vida de pecado y arrepentidos, rindan su corazón a ti. Gracias, Padre, porque esta es una firme esperanza, es un ancla segura, como decía el apóstol, de nuestra fe. No es por nosotros, no es por el recinto, no es por nuestras costumbres, más por el Cristo que se entregó, murió, pero que también resucitó y está a tu diestra, ante el cual un día toda boca confesará su señorío y toda rodilla ha de doblarse, porque Él es Señor. A Él sea la gloria en la iglesia por los siglos de los siglos. Amén. El Señor les bendiga, hermanos.